Muy buenas tardes, iglesia, qué gusto recibirles, qué gusto que estén con nosotros. Pero más gusto me da que juntos estemos alabando al Señor de la manera en que lo hicimos. Por la eternidad. Ese es el preámbulo de la eternidad. Esto que estamos haciendo con gozo, con el corazón, con la entrega, es lo que le vamos a dar el día de mañana al Señor. Y allá en casa, quienes nos están viendo por transmisión, también hágalo, gócese con la alabanza, gócese con la adoración y entréguesela al Señor. Entréguesela al Señor. Somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, y este domingo el Señor lo ha creado precisamente para que estemos unidos, la cristiandad, bajo un solo nombre, que es el nombre de Jesús, para rendirle honor, honra, gloria y alabanza. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pues bien, hemos estado hablando en las semanas pasadas de lo que es la sabiduría de Dios. Y hemos estado hablando para saber para qué nos sirve la misma, y hemos dicho también que esta nos sirve para vivir bien. Dijimos que no nos sirve para hacernos inteligentes, no, sino que nos sirve para que aprendamos a vivir bien. Y vivir bien es vivir una vida cristocéntrica. Una vida cristocéntrica, una vida en la que verdaderamente sepamos que Dios es con nosotros en todo momento. Dios en ningún momento nos deja solos, siempre su presencia es de continuo en nuestras vidas, bajo cualquier circunstancia, en nuestro gozo, en nuestra alegría, en nuestra tristeza, en nuestro desierto, en la desesperación, en la angustia, siempre está presente en nuestras vidas, de manera que Él quiere que aprendamos a depender de su divinidad. Como cristianos estamos llamados a ser sabios en nuestra forma de vivir. Estamos llamados a ser sabios en nuestra forma de vivir. La vida cristiana no es un estilo de vida, y mucho menos es una filosofía de vida. Porque no se trata únicamente de un cambio exterior de vida, no, de eso no se trata, sino de una real y verdadera transformación de las vidas, porque esa transformación viene de adentro hacia afuera. De adentro, recuérdelo, hacia afuera. Y no es suficiente la inteligencia humana para vivir como Dios nos enseña y quiere que vivamos. La semana pasada decíamos que tristemente el hombre de manera natural no busca a Dios, y si no busca a Dios, mucho menos busca la sabiduría de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a servirle a Dios, y estamos llamados a servirle como Él pide que le sirvamos, no como nosotros creemos que le podemos servir. Dios ha sido muy claro y nos dice de qué manera quiere que le busquemos, quiere que le sirvamos. Por eso es importante, dice el Señor, si no tiene sabiduría, pídala, para que aprendamos, ¿verdad?, a vivir bien y a servirle. Y es posible que hay quienes conozcan a Dios, al Dios de oídas, pero no le busque realmente para ser sabios. Ese Dios de oídas lo conocen, sí, porque han oído hablar de Él, pero no se han entregado realmente a Él. No se han entregado, ¿verdad? Con fe todavía no lo hacen. Si no lo hacen muchas veces, y esto es triste, lo hacen con el pensamiento y con la razón. No es esa la manera en que el Señor nos pide que le busquemos, con inteligencia humana o con razón, ¿verdad? De manera que le voy a pedir que nos acompañe y abra sus Biblias. Abra sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Allá en casa también le pido que prenda su Biblia, que abra su Biblia en Proverbios, en el capítulo 1, y vamos a leer
el versículo número 7. Versículo 7. Y le voy a invitar a que lo leamos juntos y lo leamos fuerte. Allá en casa también, que nos está siguiendo, léalo junto con nosotros. Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre bendito, delante de ti estamos con temor y con temblor, Señor, para ofrecerte este culto de adoración en el cual reconocemos que tú eres Dios, Señor, y que queremos vivir una vida mejor que provenga de ti. Gracias, Señor, porque en medio de ese temor aprendemos, Señor, a inclinar nuestros corazones para buscar tus verdades, para inclinarnos, Señor, a ellas y de esta manera construir una vida cristocéntrica a la que nos has llamado. Gracias por tu sabiduría. Gracias por ese temor que tú nos enseñas, Señor, en amor a tener a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Pues bien, la semana pasada estuvimos en este libro. Hoy continuamos también con este libro de Salomón, que es Proverbios. Proverbios es un libro, desde luego, de sabiduría. Y dijimos ya también que de dónde viene la sabiduría, que proviene de lo alto, ¿verdad? Proviene de lo alto, viene de Dios, pero específicamente veremos que la sabiduría nos enseña el temor en Dios. Hoy estaremos terminando nuestra serie Sabiduría de Dios para vivir bien. Y el mensaje de hoy tiene por título: ser sabios es ser reverentes. Porque a veces resulta que somos irreverentes porque no estamos viviendo con esa sabiduría del Señor. Ser sabios es ser reverentes. Punto número 1. Un origen, un destino. Y esto me encanta. Mire, dice el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es el origen de la sabiduría. Él es el principio. De manera que tenemos la fuente de donde está emanando esta sabiduría que proviene de lo alto y llega hasta nosotros. Hace rato nuestra hermana Auris nos decía y nos hablaba de las galaxias. Sí, Dios está por encima de todas ellas, pero fíjese desde dónde viene, y dijimos ya también, es una sabiduría pura, ¿verdad? Es una sabiduría pura. Entonces viene esta sabiduría de lo alto y nosotros hacemos este reconocimiento de la misma. Y es así como podemos nosotros darle cumplimiento a sus leyes y mandatos. Las leyes, decretos y mandatos del Señor son sabiduría para que aprendamos a vivir bien. Es por ello que nos pide obediencia. Es por ello que nos pide obediencia. Las leyes que Dios nos dicta están basadas en la sabiduría divina, en la sabiduría que proviene de lo alto. La palabra de Dios, todo esto que usted hoy puede leer, usted y yo podemos leer, proviene de lo alto. De manera que todo esto es sabiduría. Hoy como cristianos debemos de actuar para con el prójimo con sabiduría divina. Así debemos de actuar, ya que tiene esta sabiduría una cualidad de ser prudentes. Amor y prudencia. Y la semana pasada hablábamos de esta cualidad de ser prudentes, ¿verdad? De ser prudentes ante los conflictos que estamos enfrentando, ante esos conflictos que están llegando a nuestra vida, y de manera que podemos hacerles frente con la palabra, porque nos dará un consejo para saber precisamente, en esa sabiduría de la palabra, nos dirá qué es lo que debemos de hacer.
Nuestra sabiduría entonces está radicada en la palabra de Dios. Y en la misma buscamos primeramente paz con el Señor. Una relación personal que podemos tener con el Señor por medio de la oración, ¿verdad? Es como lo estamos buscando. Y el Señor, por medio de su palabra, nos va a dar soluciones y nos va a dar respuestas ante los conflictos que estemos enfrentando. Y surge la pregunta, ¿pero cómo lo hago? Lea la palabra, ore y entregue su corazón a Dios y esté atento por medio del Espíritu Santo a escuchar precisamente la voz del Señor y que Él mismo nos esté dando una respuesta. ¿Por qué? Porque en medio de lo que sucede en nuestras vidas no estamos solos. Es por ello que debemos de acudir a las Escrituras, porque la palabra de Dios es pura y nos va a dar un consejo real, único, verdadero, para que nosotros aprendamos a dar solución precisamente a lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Pero también déjeme decirle que no es algo mágico, sino que debe de haber de por medio fe. Fe y creer que el Señor está con nosotros. El Señor mismo nos dijo: yo estaré de continuo en sus vidas. ¿Sabe hasta cuándo? Dice: hasta el fin del mundo. De manera que creámoslo en nuestro corazón y hay que atesorarlo y hay que traerlo y hacerlo por obra. Y entre más nos acerquemos a las Escrituras y las leamos, más iremos conociendo de la revelación que Dios ya hizo de sí mismo, de quién es Él y su persona. Ahí es donde aprenderemos a ser sabios, a ser reverentes al Señor, porque entonces lo estaremos conociendo como Él quiere que lo conozcamos. Nos dirá quién es Él y nosotros entregaremos nuestro corazón en reverencia. Cuando en nuestro corazón conocemos realmente a Dios, quién es Él y lo que le está agradando, para que nosotros sepamos lo que quiere en nuestras vidas. Y es entonces que inclinamos este corazón entregándoselo. Y se lo vamos a entregar ¿para qué? Para que haga una transformación de vida en nuestros corazones. Transformación de vida en nuestros corazones. Cuando hacemos esto por medio de la palabra, entonces comienza a surgir en nuestro interior agradecimiento, reconocimiento, obediencia y temor a Dios. Temor a Dios. Cuando nosotros atesoramos en el corazón este temor, que quiere decir más bien respeto, este temor es respeto, este temor es reverencia, es admiración, es sumisión y obediencia. Entonces estaremos entendiendo cuál es la grandeza del Señor. El Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esa es la grandeza del Señor. Y es cuando en nuestro corazón viene este temor de adoración al Señor y le reconocemos esa grandeza y que nosotros somos insignificantes, pero la grandeza del Señor radica en que Él nos ha creado para que nosotros conozcamos de esta sabiduría e infunde este temor en nosotros para acercarnos a Él en reverencia. Ya nos hizo sabios en su palabra, ahora nos enseña a ser reverentes en la misma palabra, no en nuestras fuerzas. El principio de la sabiduría no es la abstención de las cosas por el temor o el miedo. La semana pasada les decía que a mí me enseñaron que era un Dios de castigo, y por lo mismo sí, no tenía temor, tenía miedo. Pero el Señor nos libera de ese miedo y nos enseña cuál es el verdadero
temor que que debemos de tenerle a Él, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el inicio de una vida nueva, de una vida diferente a la que estamos acostumbrados de acuerdo a lo que el mundo nos dicta. Dios nos enseña sabiduría para vivir de acuerdo a sus principios eternos, a sus principios divinos y a sus principios morales. Uno y otro son eternos. Y junto con ello, lo que nos va a dar es esa transformación interior de vida. No nos está mostrando el Señor en esa sabiduría, no nos está mostrando un estilo de vida. Un estilo de vida lo hace el hombre en su inteligencia, con las clases sociales, pero el Señor no nos llama a eso. Tenemos que el temor a Dios es el resultado de vivir una vida cristocéntrica, y eso se lo voy a estar repitiendo para que permee en nuestros corazones que eso es a lo que hemos sido llamados, a una transformación para que vivamos, para que aprendamos a vivir una vida cristocéntrica, que es una vida de adoración, que es una vida dependiente del Señor por la fe que hemos puesto en Él. Entonces pues sí podremos decir que es que no es un estilo de vida, sino que es fe. Fe. El estilo de vida no define la fe. La fe es la que va a definir nuestra transformación para vivir como el Señor nos enseña por medio de su palabra. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? ¿En los libros de texto? ¿O en una elaborada ecuación en la que nos digan los matemáticos allá arriba, los físicos, los astrofísicos, o no sé cómo se llamen, allá arriba está la sabiduría del Señor y vamos a buscarla, y hay 5, 10, 15, 20, 30 galaxias, pero aún es más allá de lo que el hombre puede imaginar de dónde se encuentra Dios? Y Dios es tan humilde que sí está allá arriba en los cielos, pero también hoy vive en nuestros corazones. Vamos a construir una habitación. Nosotros somos esa habitación para el Señor. De manera que el Señor habita allá, porque dice que los cielos no lo pueden contener, pero en su humildad y en su amor viene y habita en nuestro corazón y nos rompe la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo el Señor puede vivir en mi corazón? Cuando usted le dio cabida a Jesús en su corazón, vino y habitó en estos templos, en estos cuerpos. De manera que no nos compliquemos en buscar cómo encontrar la sabiduría del Señor. Usted tiene una Biblia en casa, me imagino, ¿verdad? Ahí está la sabiduría. Abra su Biblia y encuentre sabiduría para vivir. Porque la sabiduría para vivir, la que proviene de lo alto, no es terrenal. No la vamos a buscar en lo que el hombre ha escrito, sino que la vamos a buscar en lo que Dios inspiró para que fuera escrito, revelado hoy a nosotros, ¿verdad? Y esto lo sabemos, esta sabiduría la sabemos precisamente porque es la revelación de Dios, lo que encontramos aquí en su palabra, y es el Espíritu Santo quien nos está revelando esto. Y en esa búsqueda que hacemos de la sabiduría es el Espíritu Santo quien nos conduce a la palabra de Dios para encontrarlo. De manera que no es un estilo de vida el cristianismo. Es una transformación de vida. La sabiduría divina, pues ya hasta parece repetitivo, pero pues proviene de lo alto. Pero cada vez que lo lea en la palabra le va a decir lo mismo: viene de lo alto. Pero
a veces usa a hombres y mujeres piadosos para poder transmitir esa sabiduría. Y lo que esos hombres y mujeres hablan, no lo hablan de suyo propio, sino que cuando hablan están citando la palabra de Dios, de manera que están hablando sabiduría de Dios para compartirla con los demás, para que aprendamos todos de esta sabiduría, no de un estilo de vida, no de un estilo de vida. Hay fe en estos hombres y mujeres, hay entrega, hay humildad, hay oración, hay ayuno, hay lectura de la Biblia, hay misericordia, y todo esto que estos hombres y mujeres hacen en su conjunto es sabiduría. Cuando el Señor nos pide un ayuno, lo hace por sabiduría, para que nosotros tengamos de esa sabiduría divina. Cuando el Espíritu Santo nos inquieta abrir nuestras Biblias y leerla, es eso. Nos está llamando a que seamos sabios para aprender a adorar al Dios de la grandeza, al Dios creador. Y de esta manera, en su conjunto, le damos esa honra y esa gloria a Dios, porque le reconocemos en la sabiduría que nos está derramando, ¿verdad? Proviene de lo alto. Dios es origen y destino. La sabiduría que nos enseña procede de Él, para que nosotros aprendamos a conducir nuestras vidas en el camino que lleva a Él. En el camino que lleva a Él. Y Jesucristo es el camino, es decir, el destino que tiene ya preparado para nosotros. Para aquellos que hemos creído en Jesús, es llevarnos ante la misma presencia del Padre, al origen de la sabiduría, allá a lo alto de donde ha descendido para mostrarnos el camino y llevarnos a Él. Y para que cuando, como dice la palabra, cuando allá se pase lista, podamos decir: presente Señor, aquí estoy. Ese es el origen y destino de la sabiduría. La derrama a nosotros para que aprendamos a conducirnos en la vida y llegar hasta Él. Pero esto se aprende viviendo una vida cristocéntrica, en el temor a Dios, en el apartarnos, ahora sí le voy a decir sabiamente, de una vana manera de vivir como la que hacíamos anteriormente, para que hoy estemos viviendo una vida renovada, una vida transformada. Sí con problemas, pero diferente. Ahora vivimos vidas espirituales. Ya no más vidas carnales y ya no más vidas materiales. Por eso aprendemos de esta sabiduría del Señor. Punto número 2. Vivir sin sabiduría es insensatez. Y nos dice el mismo versículo, la segunda parte de este versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el mundo hay muchas personas que no conocen de Dios, pero sí son muy inteligentes, sí, y tienen muchas habilidades también. Es más, nosotros también aprendemos de ellos, ¿verdad? Aprendemos de los maestros. Fuimos a la primaria, fuimos a la secundaria. Quienes hayan tenido la oportunidad de hacer licenciaturas, maestrías, doctorados, lo aprendimos de personas inteligentes que también nos enseñaron este conocimiento, ¿verdad? Sí.
médicos, ingenieros, abogados, mecánicos, comerciantes, en fin, todo esto, ¿sí? Ellos han aprendido muchas lecciones para también darnos estas lecciones a nosotros que han adquirido en su corta o larga vida. Y hay maestros que recordamos todavía de la primaria o de la secundaria, en fin. Pero todos ellos, con toda y esa inteligencia que tienen, carecen de algo. Y carecen de algo que es vital, de algo que es vital. Muchas veces, por estar tan ocupados en nuestras vidas, en sus vidas, destacando cada día más en esa inteligencia, se pierden de algo vital. Ellos se han perdido del principio precisamente de la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría comienza cuando una persona respeta a Dios. Cuando una persona respeta a Dios, da inicio precisamente la sabiduría divina en nuestras vidas. Se acerca Semana Santa. Y va a haber muchos chistes que podrán causar risa respecto de la obra de Jesús. Y lo digo de esta manera, va a haber muchos chistes en las redes sociales. Y cuando alguien hace esto para hacer un chiste de Dios, no lo respeta, no hay reverencia, no hay temor, no hay sabiduría. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado o no ha escuchado algún chiste que se hace al respecto de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo. Esto no es reverencia, esto no es temor de Dios, pero vamos a empezar a vivir así en estos días. Y esto es vivir en insensatez, en insensatez. Los insensatos carecen de un buen juicio. Nos habla de aquellas personas que carecen de sensatez, lo contrario, ¿verdad? Son insensatas porque no son sensatas. Les falta prudencia y les falta un buen juicio. Los insensatos son necios. No importa qué tan inteligentes sean, pero son necios. Los necios son aquellas personas que no permiten que se les enseñe, no son enseñables. Aquellos que viven sin temor, ya que no les importa la opinión de su propio creador. Ya no la opinión de los demás, sino no le importa la opinión de su propio creador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen su propia opinión de lo que es Dios. Tienen su propia opinión de lo que es Dios. Desprecian el conocimiento y no permiten que se les enseñe, pretendiendo que ellos mismos conocen todo y se aferran a sus ideas. Los necios creen saberlo todo porque se creen superiores. Es aquel que tiene engreimiento en su corazón. Lejos de tener humildad, es un corazón engreído, porque son inteligentes, pero son, ¿qué? Dijimos, necios. Y de esta manera es como desprecian a su creador, a la sabiduría del creador y también al conocimiento que otros quieran traerle. Las personas que no aceptan la enseñanza son personas difíciles de convivir con ellos. Muchas veces les queremos mostrar el camino y la sabiduría a tales personas, pero suceden cosas, ¿verdad? Yo creo que usted
en el cumplimiento de la gran enseñanza, lleva la palabra de Dios y mire lo que sucede. Vamos a citar a Mateo 7 en el versículo 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Leer este pasaje es impactante. Cuando yo lo leí, sí, la verdad que me impactó. Pero Jesús no se está refiriendo de manera literal al perro y al cerdo como animales, no. Este texto se escucha fuerte porque se refiere a aquellos que parecen como perros y como cerdos en su forma de vivir y de comportarse. Lo que para los judíos era llamado perros en ese tiempo eran los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, los que no eran judíos. Y los que eran llamados cerdos eran los impíos, los pecadores, ¿sí? De manera que Jesús se estaba refiriendo a las personas necias e incrédulas, a quienes habían endurecido su corazón. Y habían endurecido su corazón precisamente porque no estaban dando cabida en los mismos a la sabiduría. Y este texto pareciera poco amable de parte del Señor decir esto, ¿verdad? Pero podemos constatar que aún hay muchas personas que se niegan a entender o no permiten ser enseñados en la palabra y en la sabiduría del Señor. Dios nos ama, quiere que aprendamos a vivir una vida diferente a la que vivimos en este mundo, de manera que Él no quiere que vivamos un estilo diferente de vida, no, quiere que vivamos sí una vida humilde en el corazón, una vida de fe, una vida de gozo en medio de las tribulaciones. Por eso debemos de elegir sabiduría y una vida apartada de la vida pecaminosa. Esa es sabiduría, una vida apartada de la vida pecaminosa. Quiere que seamos sabios para que seamos reverentes, para que inclinemos nuestro corazón a Él. La fuente de donde emana la sabiduría de Dios es el destino que tiene para cada uno de los cristianos que nos preciamos ser hijos de Dios, porque nos da la facultad el Señor de que seamos llamados y hechos hijos de Dios. Tenemos un creador de todo lo que vemos con nuestros ojos y todo aquello también que no podemos percibir. Pero sabemos que ese poder supremo de Dios en su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia está esta grandeza del Señor. Y ahí hay un plan de Dios para rescatarnos y nos da esta sabiduría para aprender a vivir bien en el temor de Dios y que todas las cosas sean para bien en nuestras vidas. Esto es lo que el Señor quiere al darnos esta sabiduría. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor, y Él nos dará no lo que nosotros queremos,
nos va a enseñar a vivir vidas diferentes para vivir bien en la divinidad del Señor. No dude en pedir al Señor lo que le falta. Tenemos muchas necesidades materiales, muchas necesidades de salud, pero lo que realmente nunca le pedimos al Señor es que nos dé sabiduría. Y Él nos dice: pídela y te la daré abundantemente. ¿Y por qué abundantemente? Porque tendrás una vida abundante dependiendo de mí. Sabiduría para vivir bien. Ser sabio es ser reverente, y ser reverente es aprender a vivir bien. El Señor tiene los brazos abiertos para recibirnos. Búsquelo en medio de sus necesidades, pero que sea con un corazón real y verdadero temor en la sabiduría de Dios. Un temor de adoración, un temor de reconocimiento, un reconocimiento de que Él puede hacer todo, absolutamente todo en nuestras vidas. Hágalo con amor, hágalo con adoración, con respeto, con esa gratitud y reconocimiento de quien es nuestro Dios, reconociéndole quién es Él. No nos perdamos de vista y le pidamos lo que necesitemos, que por eso es nuestro Dios. No es nuestro Dios para pedirle que supla. Es nuestro Dios para que le reconozcamos, y una vez que aprendamos a saber quién es Dios, sabremos acercarnos a Él y Él escuchará. Póngase de pie, iglesia. El temor en la sabiduría del Señor es vivir una vida en reverencia, una vida de respeto y una vida nueva. Y esa vida nueva es una vida transformada. La sabiduría del Señor nos conduce a vivir vidas renovadas, a reconocer ahora nuestra dependencia y entregar nuestra voluntad para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. El temor al Señor nos conducirá por el camino que ya tiene trazado. Él es origen y es destino. Elige sabiduría de Dios. En ella está el camino que nos llevará a estar ante su presencia. Postra tu corazón y reconócelo y alaba y adora y exalta a Dios por quien es Él y no por quien tú crees que es Dios. La sabiduría de Dios nos enseña a depender de Él para que aprendamos a vivir bien en el temor reverencial a Dios. Acompáñenme a orar. Dios, gracias. Padre bendito, te adoramos, te alabamos y estamos reunidos como hermanos, como un solo cuerpo, en donde Jesús es nuestra cabeza de este cuerpo, Señor, y que nos hace un llamado a que tengamos ese temor reverencial, que te conozcamos, Señor, y que podamos pedirte de manera libre. Porque estaremos entregando nuestras voluntades, Señor, que son egoístas, para someternos hoy a lo mejor que tú tienes para nosotros. Que por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, podamos estar atentos a recibir
de esta sabiduría. No tan solo a tener el conocimiento de tu palabra, Señor, sino a entender esta sabiduría a la que nos has llamado para vivir mejores vidas. No estilos de vida, Señor, sino temor a ti. Temor a ti, temor reverencial, porque hoy mi vida ha sido transformada, hoy mi vida es entregada a ti, hoy vivo una vida espiritual, hoy ya no vivo más en el mundo, habito en este mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, Señor, porque tú nos has llamado a vivir esas vidas diferentes y a vivir en medio de los principios eternos, divinos, Señor, por medio de tu palabra. Por medio de tus leyes, por medio de tus estatutos, por medio de tus decretos es que queremos servirte. Que esa transformación en nuestros corazones sea, Señor, para entregar nuestra obediencia a ti. Que esa transformación sea para ser susceptibles a escuchar al Espíritu Santo para conducirnos, Señor, hacia donde tú nos has llamado. Que ese Espíritu Santo, Señor, nos aparte de la vanidad de la vida. Que ese Espíritu Santo nos aparte, Señor, de la tentación de cometer pecado. Que ese Espíritu Santo nos dé el poder para huir de la tentación. Que ese Espíritu Santo tuyo infunda este temor en nuestras vidas para no pecar contra ti. Señor, queremos adorarte, queremos honrarte conforme tú lo pides, Señor, para que te conozcamos cada día más. Que no justifiquemos nuestro saber y entender para acercarnos a ti, sino que lo hagamos desde tu palabra que nos has dejado, Señor. Desde tu palabra en la que podemos leerte, desde tu palabra en la que están puestos tus pensamientos para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te honramos, y que ese temor sea en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.